Bueno, atención porque este es un catálogo de aguas milagrosas. Nos han llamado muchísimas personas y han dicho, ¡ay! Y han cortado. Otras no, han dicho, ¡ay! Me duele aquí y quiero saber si hay alguna fuente cuyas aguas vengan a producir el bienestar justamente donde me duele. Así que veremos. En la Europa medieval y también en la renacentista abundaban los pozos y las fuentes que devolvían la razón a los que la habían perdido. Es decir, eran fuentes que cumplían precisamente aquella tarea a la cual usted, Rolón, se dedica, y lo hacían con mayor eficacia y con mayor rapidez, porque no es que había que ir a la fuente 3 veces por semana durante 20 años, sino que bastaba con pegarse una enjuagada allí para recuperar la razón. Parece que sumergidos en las aguas purificadoras, los locos, a quienes muchas veces se creían poseídos, poseídos por el psicoanalista, se desembarazaban, por así decirlo, de sus demonios y renacían ya lavados de todo pecado y de toda patología. En Escocia, San Filián era conocido como un personaje que había convertido a unos cuantos al cristianismo. Después de su muerte, se le había consagrado una fuente, una pequeña caída de arroyo, que desde entonces se creyó que tenía el poder de curar la locura. Cada año unas 200 personas, no es que iban, eran conducidas hasta la fuente, ya que en Escocia y en otros lugares es proverbial que los locos no estén del todo contestes en su condición de tales. Entonces más bien eran conducidos por sus familiares, tutores, encargados, amigos, vecinos, favorecedores. Los locos debían acercarse 3 veces durante un día a las aguas. Tenían que bañarse y depositar luego alguna ofrenda. Después del tercer baño, eran conducidos a una capilla en donde pasaban la noche atados, por las dudas, ¿no? No, pero en realidad se creía que si al amanecer se los encontraba libres de sus ataduras, no tardaría en presentarse la curación completa. Ahora bien, si aún se hallaban encadenados o atados cuando los iban a buscar, entonces eso significaba que era muy débil la posibilidad de recuperar la razón. Es decir, era una forma de diagnóstico... Sí, un poco mágica, le digo. No sé si un poco mágica, pero muy drástica. Te metían a pasar la noche en una iglesia. Si amanecías desatado, podía ser que mejorases. Si seguías encadenado, pues entonces... sí, date por loco para siempre. Date por loco. Bien, estos son los procedimientos de San Filián. Dicen que la efectividad de aquella fuente de San Filián era notable, y la mayoría de los que la visitaban suprimían los sueños agitados y restauraban los espíritus que divagaban. En Irlanda, fuera cual fuese el lugar donde se hallara un loco, se creía que sus pasos terminarían por llevarlo hasta el llamado Valle de los Locos. Allí vivía el hijo de Finn, el héroe místico, tras su combate contra el monarca del mundo por la conquista de Erin. En el Valle de los Locos había 2 fuentes, la llamada Vado del Loco y la Piedra del Loco. El agua de esas fuentes y los berros que crecían alrededor poseían el poder de devolver la razón. Para ello, los que llegaban debían internarse en estas aguas durante 7 días e incluso debían procurar sumergir el marote muchísimas veces y durante el mayor tiempo posible. Probablemente porque esa gente ya estaba en conocimiento de que la psique se aloja en el mate y no en el corazón, como erróneamente algunas civilizaciones habían sospechado. Entonces, tiene mucho de científico esto, acabo de notar, porque
poner la cabeza abajo la canilla, abajo el agua fría, es algo que siempre nos conduce de regreso al raciocinio. ¿No es cierto, doctor? Sí. Yo, No, por ejemplo, sí, cuando, sí. No, cuando ¿qué? estoy Sí. fuera de mí, cuando veo que estoy a punto de acogotar a alguno, Sí, abre la canilla. abro la canilla, meto la cabeza debajo ¿Y y se le dejo pasa? que corra el agua fresca y se me pasa. Ah, mire Por usted. ejemplo, cuando tengo una soy víctima de alguna pasión, Sí. que puede ser el enojo, la ira, la lujuria, Ajá. etcétera. Sí. Entonces, ahí nomás, cuando veo que si continúo con esa pasión, algo malo va a pasar. Claro, cuando se quiere detener. Claro, me Si quiero no, pues, si detener no, porque, sigue. qué sé yo, Sí, está de visita una vieja, ponele. Bueno, entonces, ahí nomás, Sí, ¿qué hace? yo tengo una batea llena de agua fría. Meto la cabeza ahí, cuento hasta 10 y ya soy otro muchacho. Ya la tiene preparada el agua así Ya la como en la tengo gomería. preparada, sí, como... Es de una gomería, pues yo tengo gomería. Y que la misma agua así con esa grasita Sí, que tiene. sí, Ahí mismo sí. pone el marote. Ahí mismo pongo la cabeza. El agua justamente tiene Claro, grasita de tanto introducir y la el marote. gomina que uso yo. Bueno, el caso es que en el Valle de los Locos hacían esto. Hasta aquí nos hemos referido a fuentes que prodigaban milagrosamente la razón. Después aparecieron espantosas técnicas de inmersión para abatir los ataques de locura, pero nada tuvieron que ver con los ritos y creencias que venimos contando. Así que todo esto que le he dicho no es verdadero, sino tiene que ver con lo científico que vino después. Esto era no me di mágico. cuenta. Lo científico, a saber lo que yo he dicho, meter la cabeza en agua fría para tranquilizarse, vino recién después. Existieron en Francia varias fuentes con otras propiedades, ¿no? En Cocheron, los pelados iban a mojarse la cabeza en la fuente de Saint-Hélène. Al poco tiempo disfrutaban de frondosas melenas. Si usted era pelado, se mojaba el mate en Cocheron Y me crecía el pelo. y al poco tiempo le crecía el pelo. También estaban los enamorados que bebían de la fuente Viry en Charente para contar con recíproca fidelidad. O sea, iban parejas, se enjuagaban en la fuente de Viry y eran fieles el uno al otro, o al menos eso decían. Ujú. Para que una mujer hermosa se enamorara del solicitante, había que dirigirse a la fuente de Cruelquil, cerca de Arnay-le-Duc. Pero no debía beberse de esa fuente para conseguir lo deseado, ¿no? Debía saltarse la fuente. Ujú. Se trataba de dar un largo y exitoso salto por sobre aquel ojo de agua. Mientras tanto, uno mentalmente pedía aquello que deseaba, que siempre era lo mismo. Usted, por ejemplo, estaba loco de deseo por una dama. Sí. Bueno, si la dama le daba bolilla, ¿para qué se iba a ir Hasta la fuente. hasta Cruelquil? Pero si por ahí la dama, como suele ocurrir, Como casi siempre sí, ocurre. casi No siempre, me da bolilla. era reacia con usted y Mm. liberal con los demás, pues entonces había que ir hasta esa fuente y pegar un salto. Si lo que usted quería era casarse rápidamente, debía beber 7 vasos, pero en la fuente de San Patroclo, que también estaba en Francia, más precisamente en Allieu. Pero el problema de esa fuente es que tenía otra enfrente, la de Sainte-Villefort, en donde bebían las doncellas que no querían casarse. Y funcionaba un poco como contramilagro. Especialmente las doncellas que no querían casarse con los que iban enfrente. Ujú. Bien. Acá en Sainte-Villefort debía beberse solo ante los embates del pretendiente. Parece que las aguas de esa fuente, consagradas a la santa Villefort, que era una santa barbuda, ¿no? Ujú. Impedían que la doncella cayera seducida. Es decir, si usted es una doncella y no quiere que la seduzcan,
tiene que ir a Saint-Villeforte y beber esas aguas. En una gruta de Saint-Lyon, en Mosela, las mujeres asistían a una fuente que confería fecundidad. Sin embargo, se dudó siempre acerca del carácter milagroso de aquellas aguas. Es que fuera de la gruta de Saint-Léon esperaban unos grupos de muchachones que se encargaban de que el milagro empezara a producirse. Digamos que era un lugar famoso por los encuentros galantes que allí se producían. Había también en Europa fuentes con virtudes meteorológicas. Por ejemplo, si echabas alguna reliquia en las aguas de Bambú o Radovange, podías pedir lluvia o sol para los campos. El pedido, si la reliquia era verdadera, era siempre cumplido. Así, si vos arrojabas un pie de San Esteban y pedías que lloviera, llovía. Ahora, si el pie no era de San Esteban, sino una burda falsificación adquirida en la feria de Tristán Narvaja, pues entonces no llovía. O sí llovía, pero por motivos únicamente meteorológicos. Citemos para terminar una fuente oracular. Como sabemos, para los griegos muchos ríos e incluso arroyos insignificantes tenían virtudes milagrosas. En algunos casos se bebía de sus aguas para profetizar. El agua era un poderoso elemento de inspiración. En otros casos, las fuentes, en donde se creía vivían divinidades, que de algún modo eran la fuente, ¿no? Brindaban respuestas mediante ciertos datos que había que interpretar. En Siria, por ejemplo, en la fuente de Nar Ibrahim, el antiguo río Adonis, había un templo de Afrodita. Cerca del templo había un estanque. Los que iban a adorar a Afrodita llevaban presentes de oro y plata. Y consultaban de la siguiente forma para saber si emprender o no cualquier asunto. Sumergían los presentes, que eran siempre pesados, hemos dicho que eran de oro y plata. Si estos regalos se hundían, esto se interpretaba como que eran aceptados por la divinidad. Y entonces podía llevarse a cabo cualquier empresa con la seguridad de que iba a ser exitosa. Si en cambio el lingote de 6 kilos de oro que usted llevaba de regalo flotaba, entonces era mejor no invadir el Turquestán. Esto es todo lo que tenemos para fuentes, estas fuentes. Yo creo en esto, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo va a creer? Claro, ¿cómo no voy a creer? Porque sí, eso de algún lado salió. Claro, a la gente tendría que darle resultado. Si no, ¿por qué van a contar esto? ¿Por qué? Porque son mentirosos. ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? Contando esto. Así que yo creo, sí señor. Sí, señor. Somos dos. Sí, yo voy a ir a la fuente esa... ¿Cómo somos dos? Que yo no creo que eso, porque ustedes son mayoría, tienen razón. Efectivamente, señor. Los conocimientos no son democráticos, señor. ¿No? No. Bueno. ¿Seguro? Yo voy a ir a cuál podemos ir? A esa que... A la de San Miniá, vaya usted. ¿Cuál es? La que cura lo loco. No, yo considero que me encuentro perfectamente bien. Está en sus cabales. Estoy en mis cabales. ¿Usted está en perfecto dominio de sus facultades mentales? Sí, señor. Ajá. Bueno, está bien. Bueno. Está bien. Puede ser juzgado. ¿A quién quiere dedicar esto? A los que atendían la fuente, ¿no? A los que sacaban los regalos que tiraban al agua. No, yo mire, por una cuestión cuasi gremial, se lo quiero dedicar a los pobres locos que dejaban atados toda la noche adentro Toda de la esa noche iglesia. adentro de la Pobre iglesia. tipo que seguro que no se desataban. ¿Por qué seguro? Por ahí algunos los desataban. Ah, bueno, ¿Cómo con no? trampa. Algún monaguillo. No, claramente. Tiene algo de desatar, el terminar con la locura, ¿no? Desatar señor. nudo, ¿no? Claro. Sí, Desatar comparto nudo. con usted. Es una metáfora interesante. La locura es como un nudo a veces. Sí. Le digo porque yo, sin ir más lejos... Sí, cuente. ¿Usted fue loco en alguna época? ¿O yo desató? no, yo siempre he gozado de perfecta salud mental. Ajá. Discúlpeme, ¿no? Sí. Téngame esta riestra de chorizo. El antojo eso. No se los coma. Bueno. Podemos dedicar esto también a los que no encontraron milagro.
a los que anduvieron de fuente en fuente buscando razón, buscando salud, buscando pelo, buscando amores, y se quedaron sin salud, sin razón, sin amores y sin pelos. Está bien, eso, a los que no se le cumple. A los que no se le cumplieron. A aquellas que no querían casarse y se casaron, y a los que querían casarse y no se queriendo casaron. casarse no lo hicieron, y a los que habiendo saltado aquella fuente que permitía obtener el objeto de su deseo, no lo consiguieron. Exacto. Y a todos y a los que no fueron a ninguna fuente, pero desearon, y no se les cumplió. Correcto, ahí me sumo. Bueno. ¿Cómo sabe uno que no se le cumplió? Uno sabe, es lo único que sabe. Uno sabe. Es lo único que sabe. El deseo no cumplido produce un cataclismo psicofísico que es imposible de no ser percibido. A veces incluso a uno se le cumple el deseo y no se da cuenta. Eso es más frecuente. Pero si no se te cumple, te duele un lugar. Está bien, Alejandro. Usted sabe que Lacan decía que la única emoción que no engañaba era la angustia. Claro, se siente aquí. Claro. Somos muy poco más que angustia. Inescrutables corazones. Somos solo angustia y nada más. ¿Qué tango vamos a utilizar para ilustrar esta charla sobre aguas, agüitas, fuentes, cascadas, arroyuelos y riachos? El tango El Arroyito, como ya habrán adivinado todos. En la versión de Juanjo Domínguez, el único que toca el arroyito en estos tristes tiempos en que qué clase de milagros podrá esperar uno si nadie toca el arroyito. El tango El Arroyito es milagroso. Basta con desear fervientemente algo durante su ejecución para que ese algo venga a cumplirse inmediatamente después, o un poco después, o mucho después, o a veces nunca, esa es la verdad. Adelante, Juanjo.